Habilidad verbal. Ay, justo te iba a decir. Bien, empezamos entonces rápidamente la clase. Recuerden que vamos primero por un aporte teórico, una base teórica, y luego de eso empezamos con todo el proceso de desarrollo de actividades y ejercicios del tema, ¿ya? Entonces, para empezar rápidamente, nuestro programa de habilidad verbal va en su primer paso, en su primer nivel, con la sinonimia, ¿sí? Parte de la palabra sinónimos, ¿cierto? Que a nosotros nos han enseñado o habrás escuchado en algún momento, que los sinónimos son cuando las palabras se escriben totalmente diferente, pero tienen el mismo significado, ¿no? Así nos dijeron desde un inicio, tienen el mismo significado. Sin embargo, en cuanto hablemos de la sinonimia, estamos hablando de un término bastante particular como que son palabras parecidas, ¿ya? Palabras parecidas. No podemos considerarlo dentro de palabras netamente iguales porque el significado muchas veces lo acogemos al contexto. Voy a utilizar una palabra y esa palabra según el contexto o la oración en la que quiero decir o la expresión que quiero dar, pues indudablemente voy a escoger la palabra según incluso mi intención, ¿no? En la que voy a decir. Vamos a entender un poquito más a medida que vamos avanzando el tema. Entonces, sinonimia básicamente son palabras que tienen un significado parecido. No lo vamos a llamar igual, lo vamos a llamar parecido. Como indica en la parte inferior, continúo aquí con el puntito rojo, la sinónima es el significado similar o parecido que tienen dos o más palabras, ¿ya? Similar o parecido, no caigamos en el detalle de igual. ¿Se puede establecer varios tipos de sinonimia? Sí, vamos a encontrar en este mes, perdón, en esta clase, tres tipos de sinonimia, tres variaciones en las cuales tiene la sinonimia, que quizás las has utilizado, ¿no? Estás de manera involuntaria, de manera natural, se ha dado el uso netamente de esas palabras, pero que indudablemente tienen un tipo, una clasificación, la cual hoy vamos a aprender un poco más. Las palabras pueden tener diversos significados y pueden ir variando según incluso el contexto, ¿ya? Así tenemos, por ejemplo, como primer punto, voy a borrar lo que hay aquí, como primer punto de la sinonimia, tener en cuenta lo que se quiere enfocar, ¿cierto? Triste, apenado, sigue teniendo la misma intención del mensaje, sí. Estudiante, alumno, el sinónimo. Entendamos de que el sinónimo es lo parecido, lo similar y lo antónimo. ¿Qué vendría a ser el antónimo si el sinónimo es lo parecido? Lo contrario, Perfecto. El antónimo simplemente es lo contrario, lo opuesto, ¿no? Aquí seguimos con un ejemplo más, bastante sencillo. Ya vamos a entrar a ejemplos más complejos, ¿ya? Como baile, danza, abecedario, alfabeto. Entonces, todo claro hasta aquí. ¿Qué es el sinónimo? ¿Qué es la sinonimia? Cuando utilizamos palabras que tienen parecido o similar significado, ¿ya? Que van a ser utilizados según un contexto, según cómo me quiero expresar. De repente yo quiero utilizar una forma de cómo expresarme con mi profesor, con una persona, no sé, me hablo de una persona profesional, por ejemplo, ¿no? Que tiene una carrera, un ingeniero, de repente la forma de cómo expresarse, incluso con términos técnicos, a cómo te expresas o conversas con tu mejor amigo o mejor amiga, ¿no? Nos ha pasado que cuando nosotros conversamos entre amigos, pues indudablemente el contexto va a ser diferente. Tú vas a tener más confianza, tú vas a hablar de manera más suelta y vas a utilizar incluso palabras mucho más coloquiales, mucho más de confianza, ¿no? Y que al poder conversar con una persona, de repente, como tu profesor hacía el ejemplo, o por ejemplo, algún profesional, pues vas a utilizar
quizás palabras un poco más técnicas, más formales, pero que igual vas a dar a conocer un tema, ¿no? Indudablemente tú le vas a dar a conocer un tema, una posición a tu amigo o amiga, diciéndole, ay, ¿sabes qué? Ayer estuve con la depre y me quedé en mi cama. Entonces tú vas a querer decirle la misma información a esa persona de repente profesional o que por eso no entraste a clase y le quieres contar a tu profesor, no le vas a decir, el profe tuve depre, me quedé en mi cama y no pude entrar a la clase. Entonces, indudablemente vas a utilizar otro vocabulario, otras palabras, no necesariamente depre, para que se pueda entender el mensaje. Entonces, aquí mucho tiene que ver el aspecto de la sinonimia, que el contexto. Y hablo de este claro ejemplo entre tu amigo o amiga cuando conversas y pasa algo en la vida cotidiana, a cuando estás con una persona de repente no de tu entorno tan cercano, ¿ya? Las palabras que vas a utilizar sinónimos, vas a utilizar palabras que tienen un similar significado, pero que mucho tiene que ver el contexto. Para ello, vamos con la primera división. Hoy te mencioné, tienen tres tipos, tres grupos, tres clasificaciones que forman parte de la sinonimia. Empezamos por la sinonimia desde los absolutos y los relativos. Los absolutos son aquellos que tienen igual significado en cualquier contexto. Igual significado en cualquier contexto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los cerdos están gordos. Los puercos se ensucian en el lodo. Yo ya sea cerdo o puerco, lo estoy utilizando en el mismo, o sea, enfocándome a lo mismo, enfocándome a los animales. ¿Me dejo entender? Aquí las dos palabras forman parte del mismo grupo, del mismo contexto, porque me estoy refiriendo al animal, ¿ya? Caso contrario, en el relativo. En el relativo vamos a tener aquellos significados que son netamente parecidos o semejantes y que no cambian en todos los contextos, sino solo en algunos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí dice, Roberto se fracturó la pierna y la rama del árbol se quebró. Miss, pero fracturó y quebró vienen a ser sinónimos. ¿Por qué no le pone en este caso de que son igual y que en los dos puedo utilizar fracturó? Porque el contexto es diferente, la forma en donde vamos a utilizar esa palabra es totalmente diferente. Roberto se fracturó la pierna. ¿Qué me está diciendo ahí en esa oración? ¿Qué pasó con su pierna? Y no me diga fracturó. ¿Eh? ¿Qué pasó? Cuando tú te fracturas la pierna, ¿qué pasa? Un hueso se desvió. Un hueso se pudo romper, ¿cierto? Estuvo jugando fútbol, Roberto, y se fracturó la pierna. O sea, le recibió un golpe muy fuerte y se Se fracturó, lesionó. se rompió. Aquí está utilizando la palabra fracturó. Yo le estoy poniendo rompió en estos momentos para que me entiendas a qué enfoque se está yendo esa fractura. A un tema de que se ha roto, ha tenido una dolencia. Pero ¿qué va a pasar con esa pierna que se fracturó? Va a ir a una clínica, va a ir a un hospital, se va a tener un proceso quirúrgico o le van a hacer, no sé, le van a poner un yeso para que el hueso pegue, en fin, va a haber un proceso médico, ¿cierto? Para que más adelante esa pierna que se fracturó quede en, tratemos de llegar a su 100%, a como estaba antes. Mira lo que pasa en la siguiente oración. Dice, la rama del árbol se quebró. ¿Va a poder pasar lo mismo que en la fractura? Va a venir unos médicos, van a hacer un diagnóstico, lo van a operar ese árbol, van a hacer ahí su reunión de cirugía, van a decir, vamos a hacer este proceso para que el árbol continúe con la misma rama. ¿Eso va a pasar? No. ¿Cierto? No va a pasar lo mismo indudablemente y al no pasar lo mismo,
la palabra, a pesar de ser sinónimos, van a tener un uso diferente. ¿Ya? A eso me refiero con relativo, que voy a utilizar la palabra en algún contexto determinado para que lo que yo quiera decir se entienda. Hasta aquí, ¿estamos un poquito más claros de cuál es la diferencia de absoluto y relativo? Tú sabes que yo no puedo estar sola en mi clase porque me frustro, no puedo. Yo, que por cierto, tengo la cámara apagada, recién me doy cuenta. Todos estamos, entendiendo. ¿Me entendieron la diferencia? Sí, Es Miss. sí, seguros. Por favor, que en el examen te va a venir, ¿ah? Válido si me dices, no sé, avancemos un poco más, pero si no entiendo, me vuelve a explicar con otro ejemplo. No sé, explique de nuevo. Totalmente válido, ¿ah? Ay, mi lápiz. ¿No? Seguros. Miss, ¿lo puedo explicar de nuevo? No entendí, por favor. Ya, mi amor, a ver. Vamos acá. A ver, para partir del título. No estamos hablando netamente de sinónimos, que ya sabemos que son palabras que son parecidas o en algunos casos nos enseñaron así en el colegio, ¿no? Iguales. Iguales, pero se escriben diferente, pero tienen igual significado. Pero no estamos hablando netamente del sinónimo, sino estamos hablando de la sinonimia. Punto número 1. La sinonimia me dice que voy a tener palabras que tienen un significado parecido, y que las voy a utilizar según el contexto. Hablo de contexto cuando me refiero a, si yo te doy, si nosotros estamos en la selva, estamos en Tincomaría, en Tarapoto, y yo te quiero enseñar, o esto te estoy enseñando desde esa ciudad, los ejemplos que te voy a dar, las formas cotidianas en las que vamos a comunicarnos incluso, no van a ser las mismas que como se comunican en Piura, por ejemplo. A eso me baso con el contexto, que el lugar en el que voy a utilizar la palabra no va a ser igual. Porque lógico, cuando estemos en la selva, vas a utilizar, del lugar de decir niño o chico, le vas a decir xerete. Entonces, lógico, hay palabras que se van a utilizar según el contexto, ¿ya? En el caso de Piura, en el norte, ¿cómo le dicen a los niños? Le dicen, guambre, no. ¿Cómo se me fue? ¿Alguien sabe? ¿Cómo? Churre. Churre, ahí está, gracias. Entonces, de eso se trata, de que el contexto, por eso hablo de esta palabra y trato de ponerte ese ejemplo de la selva, de que si estamos en la selva no vamos a hablar igual, no vamos a expresarnos igual que en el norte, porque va a ser un contexto diferente. Si yo te empiezo a hacer ejemplos de mi clase, lógico, si estamos en la selva, yo te voy a decir, ¿te acuerdas del árbol de plátano? Voy a traer ese ejemplo cuando quieras, deben buscar un árbol de plátano. ¿Por qué? Porque tú lo conoces, porque es cotidiano, porque lo ven siempre. En el caso de la costa, de Piura, no. De Piura serán otra cosa en forma de contexto. Por ejemplo, el tema de la chicha de jora, de los chifles, en fin. Entonces, el contexto va a formar parte de la sinonimia, porque va a ser el contexto de la forma en cómo yo voy a utilizar la palabra. ¿Listo? Ahora, me dicen que la sinonimia tiene tres tipos o tres características importantes para darme cuenta de qué tipo de sinonimia estoy utilizando. Para estos tres tipos están estos dos primeros que les puse justo en un cuadro comparativo como para que notes
cuáles son las diferencias porque tienden a tener de repente mayor confusión en esto. Hay 3 tipos. Los 2 primeros son estos, absoluto y relativo. ¿Qué me dice el absoluto? Son aquellos que tienen igual significado en cualquier contexto. Contexto, mira lo que dice acá, contexto. Que si yo le digo en la selva, cerdo o puerco, y me refiero al animal, se va a entender. Si yo me voy al norte y hablo del cerdo, del puerco, se va a entender que hablo del animal. Entiendo que por eso me dice cualquier contexto. ¿Me entendiste en absoluto? ¿A qué me refiero? Uy, Dios mío, me dejaron sola, no puedo así. Che, que ahorita paso esta cámara. Ujú. ¿Quién me preguntó que no entendía y que quería de nuevo todo? ¿Quién fue? Dígamelo, dígamelo, dígamelo. Buenas noches. Jóvenes, ¿están ahí, por favor? Sí, Miss, sí se entendió. Sí me entendieron que era absoluto. Enciendo mi cámara porque si no, no me van a poner para acá la luz. Ahí está. Entonces, ¿qué me dice el absoluto? El absoluto me dice, tranquila, lo puedes usar en cualquier contexto, en cualquiera, porque igual, así uses una palabra o la otra, van a tener el significado igual. Van a ser tan parecidos que si lo usas en cualquier momento, en cualquier lado, en cualquier contexto, se entiende. Eso es lo que me dice la sinonimia absoluta. La sinonimia relativa no. La sinonimia relativa me va a decir, ¿sabes qué? Vas a tener que usar la palabra según el contexto en el que quieres expresar. Por eso ponen fracturó y quebró. Fracturó y quebró son sinónimos, ¿cierto? ¿O son antónimos? Sinónimos. Son sinónimos. Entonces, son sinónimos, pero van a pertenecer a una sinonimia relativa. ¿Por qué? Porque vas a utilizar la palabra según el contexto, según lo que quieras decir. El significado va a ser parecido, sí, pero vas a usar la palabra solo en algunos casos, no en todos. Vamos con el ejemplo para que se logre entender más. Me dice aquí, Roberto se fracturó la pierna. ¿Entendemos qué es cuando Roberto se fracturó la pierna? Fue a jugar fútbol y antes de su fulbazo se lanzaron encima de su tobillo y ¡plá! Terminó con la pierna fracturada. ¿Sí? ¿Entendemos? Pero ¿qué pasa cuando yo te digo la rama del árbol se quebró? ¿Va a tener el mismo significado que la fractura? ¿Por qué yo digo que no? No. ¿Por qué? Porque para Roberto, lógico, se accidentó, todo el mundo desesperado, va a la cancha, dice, uy, llamemos a la ambulancia, lo llevan al hospital, hacen su proceso médico, su cirugía si fuera necesario, y el hombre va con su yeso. 2 meses con su yeso para que la pierna flum, vuelva a pegar el hueso, empiece su terapia física para el movimiento de la pierna y poco a poco empiece a jugar hasta que de nuevo se quiera hacer el futbolista y juega fútbol. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa fractura se entiende que se ha roto, ¿cierto? Pero si yo te coloco la palabra fractura abajo, pero es quebró, es lo mismo, mis, o sea, son sinónimos, ¿por qué no va a tener la misma función? ¿Por qué? Porque al ser relativo, Profesora, ¿quiero? Sí, sí, lo que pasa es que es diferente porque en la primera palabra se trata de una persona y la otra es de una planta o árbol
que es totalmente muy distinto y no va a tener la misma lógica. Ahí va que no tienen el mismo contexto. Cuando yo hablo de una persona, voy a utilizar lógico palabras que, por ejemplo, en este ejemplo, claro está, no voy a utilizar la misma palabra para una planta, porque incluso lógico no va a tener el mismo proceso. La rama del árbol se quebró. Va a pasar lo mismo que la fractura de Roberto, que todo el mundo va a decir, ¡ah! Que se rompió, se quebró la ramita del árbol, vamos a llamar a la junta médica para que le pegue, le enyese la rama y se pegue de nuevo y crezca. No, no va a tener el mismo uso, no va a tener el mismo proceso la palabra. Es por eso que voy a utilizar un sinónimo y lo voy a volver relativo. Va a formar parte de una sinonimia relativa. Voy a utilizar la palabra según el contexto en el que sea necesario para que se entienda lo que quiero decir. ¿Me dejo entender hasta acá? No sé quién me dijo que no entendió. Quisiera saber que me respondas, por favor, mi vida. Sí, profesora, hasta ahora todo bien. Todo claro. No nos perdimos en la órbita espacial. ¿No? Sí. ¿Todo bien? Gracias, Milka. No sé quién me preguntó que no entendí de nuevo. Quisiera saber si la señorita entendió. No voy a poder dormir si no me lo dicen. Dios mío santo. Ya se Avanzaré. durmió. Se fue, ella ya se durmió seguro. Sigamos. Borro entonces mi pizarrita. Hasta acá ya tenemos mayor luz. ¿A qué me refiero con la sinonimia absoluta y relativa? ¿Ya? Acá me falta uno y continúo. Que sí voy a conectar mi batería. Un momento, por favor. Se apaga mi laptop. Ya. Bien. Continuamos. Los sinónimos, o la sinonimia, que yo estoy mal, sinonimia, sinonimia absoluta, dice, son aquellos cuyo significado pueden ser intercambiados en cualquier contexto. ¿Ya? O sea, los puedo utilizar y en cualquier parte que las utilice, así como el cerdo y el puerco, se van a entender. Aquí está el otro ejemplo. Mariel tiene un hermoso asno. Mariel tiene un hermoso burro. Lógico, acá burro y asno sí son sinónimos y los dos tienen el mismo significado. Así que los utilice donde los utilice, siempre van a hacer referencia ¿a qué? Al animalito. Es decir, son sinónimos absolutos que pueden ser usados indistintamente, es decir, en cualquier contexto, sin alterar en lo más mínimo el significado de la expresión. ¿Ya? Aquí está un ejemplo más para que quede claro. Y la sinonimia relativa son cuyos significados pueden ser intercambiados en algunos contextos, pero no en todos va a ser igual. Por ejemplo, Juan camina ligero. Juan camina rápido. En este contexto, ligero y rápido son sinónimos, sí, pero si yo te digo camina ligero, ¿vas a entender que yo me refiero a que está caminando rápido? No, algunos pensarían, dijera Miss, pero ligero pareciera que caminara así, que levitara, que caminara así en el aire, camina ligero. Entonces sería adecuado que si yo quiero decir que Juan camina rápido, ¿puedo utilizar su sinónimo ligero? Sí. No, trae su mochila. Fabio, rápido. Sí, Sí, Miss. ¿alguien más? ¿No? Mira, lo adecuado no son iguales, no son iguales. La respuesta era no, señores, no, sí. ¿Por qué? Mira lo que yo uso.
La siguiente voy a usar las mismas palabras, ¿ah? Las mismas palabras. Juan tiene peso ligero y Juan tiene peso rápido. En este contexto, ligero y rápido no son sinónimos. Lógico que no son sinónimos porque el contexto en el que uso cada palabra no va a ser el mismo. Yo voy a utilizar Juan camina rápido porque tiene que llegar, para que no llegue tarde a su trabajo, va a caminar rápido. Si yo te digo, ay, Juan tiene que caminar ligero para llegar a su trabajo, ¿entiendes de que va a llegar tarde, por eso tiene que ir ligero según el contexto? No, ¿cierto? La palabra correcta sería aquí, para que no llegue tarde, Juan tiene que caminar rápido. Yo voy a utilizar rápido en esta oración. ¿Por qué? Porque me habla de que camina rápido. Juan tiene un peso ligero. Los dos son sinónimos, ¿ah? Ligero y rápido son sinónimos. Sin embargo, voy a utilizar ligero para algunos ejemplos, para algunos contextos, para una oración que no va a ser exactamente la misma para cuando yo quiero usar rápido. ¿Me dejo entender? Me da miedo decir, ¿me dejo entender, chicos? Sí, Miss. Solo Joana me entendió. Me asustan, chicos, por favor. ¿Todo Sí, bien? Miss. Ya. Cuando llegue el ejemplo, quiero verlo, por favor. Por favor. Como tercer tipo o clasificación, vamos a encontrar a los sinónimos o la sinonimia, y se me pasaba mi sinonimia, por graduación. De grado, de menos a más grado. Es decir, aquellos cuyos significados sí son semejantes, son parecidos, porque es el objetivo del sinónimo. El sinónimo busca las palabras que son parecidas o semejantes, pero con diferente intensidad, de menos a más. Mira, la oración lógico incluso se entiende esa graduación en cuanto a este ejemplo. Manuel está molesto. Manuel está furioso, está enfurecido y está colérico. Todos son sinónimos. Sin embargo, va a mostrarse una intensidad de menos a más. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. ¿Sí? Vayamos entonces. A ver, ayúdame acá. Si yo te digo de que vamos a ordenar de menor a mayor grado de intensidad los sinónimos, ¿cuál sería el correcto que yo considere en el primer ejemplo? A ver. Carcajada, sonrisa y risa. Risa, sonrisa y carcajada. Sonrisa, risa, carcajada. Sonrisa, lógico, cuando tú hablas de una sonrisa, no simplemente estás, el movimiento de la boca de repente, no muestra los dientes, simplemente sonríes delicadamente a la persona. Sonrisa, ¿no? De manera sonríes. Risa, hay, ¿no? Incluso un sonido de tu risa que emanes. Pero ya cuando tú emites una carcajada, indudablemente la intensidad va a subir. La carcajada incluso implica un sonido mucho más alto. ¿Te pasa? ¿Te pasa que tienes a veces personas, conoces, que tienen ese estilo? Algunos sonríen, otros se ríen y otros se carcajean. O sea, tú te das cuenta. Por ejemplo, yo diría, aquí fácilmente, en esta escala, mi hermana siempre da una carcajada, porque ella nunca sonríe, por ejemplo, ¿no? Entenderás ahí en ese nivel de intensidad de que la hermana de la Miss no tiene ni una sonrisa delicada para nada. ¿Por qué? Porque emite incluso un sonido bastante fuerte, bastante eufórico, al tener ese estado de ánimo.
¿Me dejo entender acá? ¿La escala? Sí, Miss. Sí, todo bien. Listo. A ver, la segunda. Uy, Sucio. a ver, escribo como ustedes me indican. Sucio. ¿Qué más? Inmoral. Ya, inmoral. Yo estoy llenando lo que ustedes me dicen, ¿ah? O es sucio, deshonesto, inmoral. ¿Por qué deshonesto lo vas a colocar antes de inmoral? No te estoy diciendo que esté mala. Te estoy diciendo por qué deshonesto iría antes que inmoral. Ay, ¿Por qué crees? porque Uy, Dios mío, se le comieron hoy día la lengua a los ratones a ustedes. ¿Qué ha pasado? Han venido de un fin de semana muy relax. A ver, vamos con un aspecto sucio. Bueno, sucio es algo como que incluso lo puedes tomar desde un aspecto de vestimenta, ¿no? Sucio. Pero sucio ya cuando te vas, no se no, claro, baña. no. Ahí está. Pero ya cuando te vas a un aspecto deshonesto e inmoral, ya vas desde una actitud personal, ¿cierto? Ya estás hablando del actuar de una persona. No es una persona honesta. Exacto, que no es una persona honesta, ha sido deshonesta contigo. Pero ya cuando vamos a la escala inmoral, es cuando esto no solamente afecta a esa persona, sino que te puede afectar a ti, que eres otra, o a otro grupo de personas. Un acto inmoral, por ejemplo. Un acto inmoral que alguien hace puede afectar a otras personas. Y hablo aquí tranquilamente sobre los aspectos inmorales en cuanto a la libertad, en cuanto a la libertad sexual de las personas, ¿no? Vamos a desde un aspecto inmoral, ¿no? Pasa que, traigo este ejemplo para que me entiendas hacia dónde voy con lo inmoral. Deshonesto, vamos, por ejemplo, no, tu xerete, tu guambrillo te mintió. Te mintió, se fue al tono este fin de semana, no te llevó, no te avisó. Está Le hace siendo daño. deshonesto. Está siendo deshonesto, ¿no? Pero inmoral sería de que, por ejemplo, ¿no? Tú le mandaste tus fotos calientes. ¿Qué pasa? Empieza a decirte, yo publico tus fotos que tengo. Siendo inmoral. ¿Cómo va a utilizar esas cosas ir en contra tuya? O sea, el grado del acto va a cambiar indudablemente, va a ser mucho más fuerte si es que vamos como en una escalera. Imagínate en una escalera. El considerar algo sucio, algo deshonesto como un siguiente peldaño y algo inmoral, algo que puede dañar a la persona y dañar incluso a un grupo de personas. ¿Me dejo entender cuando te hablo de nivel y escalones? Sí, Sí. ¿Sí? Miss. Entonces, si dejo claro esta escala entre sucio, deshonesto y moral en cuanto a una escala de complejidad y de que va de menos a más en cuanto a lo malo que algo hace, me voy a la tercera. ¿Qué haces frente yo, a este ejemplo? Miss, A ver, te escucho. petición, súplica y ruego. ¿Por qué? No te estoy diciendo que está mal, por supuesto, pero ¿por qué estás poniendo súplica antes de ruego? Porque, bueno,
por lo primero petición es porque doy el ejemplo que están pidiéndole, hablando, ¿no? Pero ante la persona que no hace caso, eh, como que suplica, ya como que fuera algo más, ¿cómo se le puede decir la palabra? Eh, Suplica, Implica un poco más de sentimiento, quizás, más de la emoción, más la forma claro, incluso como lo dices, ¿no? ya sube el tono, claro, Ujú, incluso el tono de voz, la claro, emotividad que tiene la persona, porque ante una súplica y un ruego, la diferencia puede ser un llanto, por ejemplo, claro, y ¿no? el ruego ya es como que si estuviera arrodillándose, como que llorando Ya en el piso, perdóname, ¿no? Anacleta, no quise salir este fin de semana, pero la próxima te aviso, ¿cierto, Piero? Ahí hay Claro, un ruego. Listo. Entonces, hasta aquí, claro el ejemplo de la intensidad en cuanto a la sinonimia con intensidad. Sí, Miss. Ya. Todas son sinónimos, sin embargo, forman parte de una sinonimia en intensidad. Bien, vamos entonces a la siguiente. Dan como sugerencia un desarrollo en cuanto a algún proceso. Se sugieren pasos para poder desarrollar un ejercicio de sinónimos o sinonimia. Primero, precisar el significado de la palabra base. Es decir, siempre te van a colocar en el sinónimo una palabra principal y debajo de eso las opciones para que tú consideres cuál es la respuesta correcta. Entonces, tengo que leer la palabra base. En base a la palabra principal, que está en la parte superior, es que yo debo desgregar cuál es la más adecuada debajo. Determinar el campo semántico y la clase gramatical. ¿A qué se refiere? De que, por ejemplo, van a utilizar un adjetivo. Entendemos aquí un adjetivo calificativo, por ejemplo, alto, bajo, gordo, feo, bonito, adjetivo, ¿ya? Adjetivo. Entonces, si en la parte superior me están hablando de adjetivos, yo en la parte inferior, donde están las opciones, yo debo buscar un adjetivo. No sería lo correcto si arriba dice adjetivo, abajo buscar un sustantivo, buscar un adverbio, una conjunción que ya no tendría nada que hacer ahí, pero te doy la opción, ¿sí? Entonces tienes que buscar algo que forme su campo semántico, ¿ya? Y elige la opción cuyo término presente mayor semejanza, ¿ya? No es que va a ser único, sino que a veces incluso, yo cuando le digo a mis alumnos en presencial, también debe utilizar bastante la parte lógica, incluso por descarte, ¿no? El hecho de que encontrar la palabra que más se adecue a lo que se está buscando, al significado o al llegar a esa palabra con mayor similitud, con mayor parecido. Entonces, voy a guardar esto, es la sugerencia que se te da para poder completar los ejercicios. Es lo que te decía, ¿no? La nota importante, elegir un sinónimo, ten en cuenta la misma categoría gramatical, es decir, la propuesta es un adjetivo, su sinónimo debe ser otro adjetivo. El mismo principio para los verbos, para los sustantivos, para los adverbios y las otras categorías gramaticales. ¿De acuerdo? Tengo que buscar que sea lo mismo. ¿Todos estamos claros con los verbos, los sustantivos, los adverbios, los adjetivos? ¿Alguien no? Dímelo con toda confianza, yo te lo explico porque más adelante vemos los ejemplos. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, Miss. Vamos. Empezamos entonces. Opción de la 1, respuesta. Marcamos el sinónimo más correcto, el que más se acoge a adversidad. Estoy aquí en la primera, adversidad. Destino, suerte, destrucción, fatalidad y lúgubre.
¿Cuál de estas 5 palabras que están debajo se acoge más a lo que es la adversidad? ¿Entendemos la palabra adversidad? Fue adverso, una adversidad, poder lograr, logré con total adversidad lograr mi título universitario. Frente a toda adversidad, logré mi título universitario. ¿Cuál más se acoge? ¿Destino? ¿Es tu destino? ¿Fue suerte? ¿Tú crees que fue suerte el que te amanezcas estudiando, por ejemplo? ¿Destrucción? ¿Fue suerte? Ah, ya ves, estamos marcando suerte ya. ¿Destrucción? ¿Fatalidad o lúgubre? Acá mira, por el tema de descarte, y yo siempre le digo a mis estudiantes pues, que utilicen a veces mucho el sentido lógico, frente a adversidad, yo descartaría netamente suerte, porque incluso el ejemplo que te estoy dando no tiene nada que ver con suerte. Destino, el destino implica algo en el que tú incluso no decides, y tú sí estás decidiendo. Tú decides frente a cualquier adversidad, frente a cualquier cosa, suceso que te pase, tener el título. Destrucción. Destrucción, bueno, se me pone, no sé, en la mente un edificio que demolieron. Destrucción. Y lúgubre, para las personas que quizás recién están viendo esta palabra, lúgubre viene desde la palabra de fúnebre, ¿no? Ese entierro fue muy lúgubre, muy, muy triste, muy apenado, muy propio de un funeral. ¿Me dejo entender? ¿Cuál sería la opción que más se acoge a adversidad? Fatalidad. Destino. Destino. ¿Tú dices destino, Piero? Fatalidad. Sí. Ya, mira, si yo busco ¿has visto la palabra destino? Mira, si yo busco la palabra destino, en tu significado, dice, encadenamiento de sucesos considerados necesarios y fatales. Encadenamiento, o sea, uno tras otro, de los sucesos considerados como necesarios y fatales. ¿Se acoge a adversidad? No. Pierito, Piero, te estoy hablando, Piero. Disculpe. ¿Me escuchaste? No, sí le escuché, disculpe. Ya. No se Pregunto. asemeja. No se asemeja, ¿cierto? Sí, disculpe. No te preocupes, no te preocupes. Estamos aquí por el contrario para poder entender. Por el encuentro. Listo. Bien, invitación. Mira, invitación. Fiesta es un evento, netamente la fiesta. Hoy voy a marcarlo porque ahorita nos gana y no voy a marcar acá está, fatalidad. Bien, invitación. ¿Invitación tiene algo que ver con fiesta? Bueno, fiesta es el evento. Cena es la comida que te van a dar. Convite. Convite puede ser, ¿ah? Puede ser. Porque aún no sabiendo el significado de convite, puede ser que sea. ¿Invitación tiene que ver con comida? O sea, siempre que te inviten va a haber comida. La C. No. Y ágape. Convite. Ágape significa básicamente como un buffet, una comida. ¿Cuál se acoge más de las 5? Convite. Convite. Listo. ¿Te das cuenta que a veces, muy bien, convite, te das cuenta que en algunos casos
No hay necesidad de como que ir al diccionario y a pegar, sino que simplemente también tener conocimiento de algunas palabras básicas como ágape, pero que las demás por descarte no las vas a seleccionar. Vamos aquí. La siguiente, la número 3, rodear. Rodear es algo que va en entorno, ¿cierto? Voy a rodear el... ¿Dónde está mi vaso? Voy a rodear el vaso. Mira, aflojar. ¿Te queda flojo el vestido? Aflojar. El vestido nos queda flojo. Bueno fuera, ¿no? Salir. ¿Salir es igual que rodear? No, ahí sí ya nos fuimos recontra lejos. Ampliar. Ampliar. No, pero sí me pasó que un estudiante me dijo, Miss, pero rodear es igual que girar. Y yo me pongo al frente tuyo, imagínate, ¿no? Imagínate, estoy enfrente tuyo y yo te voy a girar. Yo voy a agarrar mi cuerpo y me voy a dar la vuelta. Voy a girar, voy a hacer lo mismo que si tengo un árbol al frente mío. Y me dices, Miss, rodee el árbol. Y yo, en mi mismo lugar, giro. De 360. ¿Va a ser lo mismo? No. No, no, indudablemente no. Pero ¿qué es ceñir? Alguna de las chicas puede decir, ah, ese vestido te queda bien ceñido. ¿Qué significará? Muy ajustado, pequeño. Ajustado. Muy pegado, ¿cierto? Algo que te rodea, pero que a la vez te ajusta, Cuando pero sigues está usando, alrededor. cuando sigues usando el pantalón talla 28 que ya no te queda. Y no lo superas, no superas que eres 30. Exactamente lo mismo. Cuando no te aferras a ese pantalón que ya el botón va a explotar, ahí vamos a encontrar un ceñido. Entonces, aquí, frente a descarte y situaciones como analizar las palabras, damos cuenta que rodear se acoge a ceñir. Aflojar es lo contrario de ceñir, por ejemplo, ¿no? Te queda flojo ese pantalón. ¿Me dejo entender aquí? Sí, Sí. Ya estoy mejor porque sé que no se están durmiendo. Desacostumbrado. Aquí yo lo que haría con ustedes, mira lo que haría, yo separaría la palabra. Primero, ¿qué es acostumbrado? Yo estoy acostumbrado a levantarme a las 6 de la mañana. Mentira, ¿no? Nuestro ejemplo. Estoy acostumbrado a que me levanto todos los días a las 6 de la mañana. Acostumbrado es algo cotidiano, algo constante, ¿cierto? Acostumbrado, todos los días luego lo mismo. Yo estoy acostumbrada que los lunes son de lentejas, ¿cierto? Estás acostumbrado a que todos los lunes tengas que cocinar lentejas. ¿Qué será desacostumbrado? Que no es cotidiano, que no se da siempre. Pregunto cuál es la palabra, la opción más correcta, sabiendo lo que significa desacostumbrado. Usual. Insólito. Insólito. ¿Sí? ¿Todos opinamos? La de Miss. Insólito. Insólito, ¿cierto? Nos dimos cuenta cómo analizar la palabra de en base a un análisis y no te bastó y no fue necesario, no fue necesario de que vayas a un diccionario y busques netamente cuál es la palabra sinónima de desacostumbrado, sino que estás haciendo, estás utilizando tu razonamiento lógico y el aspecto teórico de una sinonimia para que puedas desarrollar el ejercicio. Vamos con las 5, a ver. 5, palabra arduo, ¿no? Realizaste un trabajo arduo este fin de semana. Difícil. A ver, otro comentario? ¿Está bien, Piero? ¿Difícil? ¿Qué dicen, chicas? Por favor, impónganse. No me van a dejar acá por el Piero solo tampoco. ¿Qué dicen? sí, Miss, difícil. Difícil, ¿cierto? Es la que más se acoge, porque mira, si te ponen en el ejemplo penoso, apretado,
apretados, ese es como el ceñir que acabamos de ver, del pantalón que decían apurado y peligroso, indudablemente por descarte, incluso podríamos decir que la que más se acoge es difícil. 6. Recuerden, Duda. mira, antes de que me responda, mira, Piero, ¿cómo va a cambiar tu respuesta ahorita? Incertidumbre, incertidumbre es algo que tú no estás seguro de hacer. Tú tienes la incertidumbre de aprobar el curso de habilidad verbal este mes. No sabes, no estás seguro, tienes esa incertidumbre. Incertidumbre. ¿Qué será certidumbre? Seguridad. Seguridad. ¿Qué decía mi querido Piero? Duda. Él decía C. seguridad. Se Seguridad. confundió. No era su voz. Seguridad. Date cuenta porque no está incertidumbre, ¿no? Aquí esa in es determinante para ver el sinónimo. ¿Hasta aquí claro? ¿Podemos subir un poquito más de peldaño, un poquito más de complejidad en tus ejercicios? Listo, a ver, empieza entonces. Acá vamos. Cristalino. 7. Cristalino. ¿Qué será? Frágil. Claro. Claro. Cristalino, mira mi vaso. Es tan cristalino que incluso puedo ver detrás de él. ¿Qué es cristalino? Mira el vaso. Claro. No es borroso, no es deportivo, no es frágil, que es una característica, pero que no determina dentro del campo semántico. Aquí cristalino es un adjetivo. Entonces yo tengo que buscar un adjetivo. Frágil no es justamente el adjetivo que se le va a dar. Gozoso. A ver acá. Gozoso, amoroso, sereno, bienvenido, jubiloso, inquieto. La D. Gozoso. Creo, la D. Ya, fácil, fácil. Todos así nos lanzamos. Gozoso. La D. Señores, por favor, no se me duerman. La D, Miss. La D, ¿todos opinan lo mismo? Sí, Miss. A ver, gozoso es una persona que está feliz, que está Jubiloso. que está contento, que está jubiloso en ese día de su cumpleaños, por ejemplo, ¿no? Descartamos amoroso, sereno, bienvenido, que no tiene mucho que ver con el tema de esa emoción, de ese estado de ánimo, e inquieto, jubiloso. Engendro. Por si acaso, neonato viene de la palabra neoclasicismo. ¿Alguien sabe qué significa neoclasicismo? Señores. No, Miss. A ver, la palabra neonato viene de, por ejemplo, te podrías acordar fácilmente de neoclasicismo. Neo viene a palabra nuevo y nato, nacimiento, nato. Neonato. ¿Qué vendría a ser neonato? Neonato. Si neo es nuevo y nato, nacimiento,
Nuevo nacimiento. ¿Sería un recién nacido o no sería un Miss, la recién A. nacido? Recién. La A, fenómeno. ¿Eso es un engendro? La D es mis engendro. Está Criatura. engendrando. Fenómeno, Miss, creo. La A. Ya, fenómeno. Craso, por ejemplo, Craso en su momento Susy Díaz fue un Craso, perteneció a la Craso, al aspecto político. Julio César fue un Craso, por ejemplo. Ahí ya descarta, Craso, por ejemplo. Te estoy dando el significado para que entiendas que por qué camino no debes ir. Criatura. Criatura, ya. Todos apoyemos criatura. Mira, vamos con el descarte, ¿ya? ¿Dónde está mi castra? Leonardo es una persona recién nacida, ¿ya? El Craso es un político, no tiene nada que ver con engendro. Un fenómeno vendría a ser un tanto más acogido a algo natural. Un fenómeno podría ser una tormenta o un huracán. Entonces, ¿te das cuenta por qué fenómeno es bien complicado considerarlo? ¿Ya? Te quedan dos opciones, la B y la D. Engendro. ¿Bestial o criatura? ¿Qué opinan? Mira, ya descartamos tres, ¿ah? Bestial. No es Bestial, criatura. Criatura. ¿ya? ¿Por qué no me acojo al tema bestial? Porque ya estamos yendo a un aspecto mucho más despectivo en cuanto a características. Y lo que te están diciendo que es un engendro, una criatura, ¿no? A veces dicen, ay, ese engendro de tu hijo que no sabe hacer nada. Eso decía mi, mejor no digo que, ese engendro que no sabe hacer nada, te echa todo el día en su cama. Básicamente, frente a las opciones que te dan, están hablando de una criatura, de un ser, que no le quieren dar categoría, que no le prefieren usarlo de manera despectiva, pero va desde el aspecto de una criatura, ¿ya? Complicada la cosa, ¿no? Mi pensar realmente cuál fue criatura, pero tienes que ampliar tu vocabulario, es parte de. Ya sé, sería excelente si de acá, durante esta semana que estamos, y como vamos a tratar el tema de sinonimia, de antonimia, la próxima clase, el tema de series verbales, de conectores, si pudieras leer de repente, a veces no entramos a las redes sociales y vemos los títulos de las noticias, pero ¿cuántos aquí ingresan a esa noticia y la leen en desarrollo? A veces simplemente leyendo una noticia y no netamente de espectáculos y no ver qué dijo en su entrevista el Cristian Domingos hoy en la mañana, ¿no? Ese tipo de entrevistas, ese tipo de noticias, no. Otras noticias un poco más culturales van a ayudar que tu vocabulario se amplíe, que tu vocabulario al utilizar palabras como las que están ahorita en tu pantalla sean mucho más rápido poder deducirlas, porque conoces en qué contexto incluso se utilizaron esas palabras, porque la noticia se te quedó. Pero lo leíste, lo viste y por tanto analizaste de en qué contexto están usando. Bueno, es una recomendación, un consejo hasta de un conejo. Una noticia no solamente de espectáculos, una noticia cultural te ayudaría mucho, a todos nos ayuda mucho, leerla y poder ampliar nuestro vocabulario. Convincente, te convenzo, convincente. ¿Qué sería? Terminante. Terminante. La E. Terminante, mis. Convincente. No me estén buscando en Google, ¿ah? Por favor. Estén buscándome en Google. Vamos acá para que veamos. Importante, la nota antes de pasar, por supuesto, el uso de un buen diccionario es clave para encontrar el sinónimo más adecuado.
La mejor opción, por supuesto, son diccionarios respaldados por la RAE, ¿no? Indudablemente, pues le dan una seguridad y una credibilidad al diccionario que vamos a ir o que podemos consultar. Acá, ya sería más rápido el subrayamos. A ver, descarado, soberbio, desvergonzado, desfigurado. Imagínate cuando Rubí se cayó ahí del 7º o 6º piso, ¿no? Y quedó desfigurada. Arrogante. ¿Qué será la palabra descarado? Desvergonzado. Desvergonzado. Aquí, el soberbio y arrogante van con temas de características actitudinales, ¿cierto? Es decir, que va a haber una acción, ¿no? Una acción. En el caso de descarado, va por el tema de cómo actúa esa persona. El soberbio y el arrogante es una acción propiamente. Entonces, la única que por descarte iría es con nuestro desvergonzado. Avaro. ¿Qué es el avaro? ¿Alguien recuerda? ¿Qué es avaro? Avaricioso. Avaricia. Avaro. No te escucho, mi amor, se cruzó. Avaricia. Y ya, avaricia, ya, pero ¿qué es avaricia? Que quiere tener más de lo que tiene. Quiere tener más de lo que tiene, incluso lo oculta, ¿no? Lo guarda. Prefiere, es tan avaro que mejor lo escondo, no quiero que nadie se entere. Efectivamente, claro. Exacto, no quiere que nadie vea que lo está teniendo. Por último, prefiere no esconderlo y ni siquiera darlo. Si eso es avaro, pregunto, ¿cuál es la opción de respuesta? Dadivoso. Mira, esa es la palabra, dadivoso. Esa persona es dadivosa cada mes de diciembre porque siempre le lleva su chocolate y sus juguetes a los niños pobres. Es una persona dadivosa. ¿Ya? Deseo. ¿Ahí tiene algo que ver deseo? ¿Tiene avaro, tiene algo que ver con el deseo? ¿Es una emoción? Una emoción. El avaro se va, rige en base a una emoción, porque el deseo es una emoción. ¿Te acuerdas que yo te dije que si arriba dice adjetivo, debajo la opción de respuesta es adjetivo? Si arriba dice verbo, abajo su respuesta tiene que ser verbo. ¿Cómo si arriba te están dando una característica de una persona, un adjetivo de la persona? ¿Por qué te vas por una emoción como respuesta? Y descarte. ¿Benévolo o tacaño? Tacaño. ¿Por qué no benévolo? A ver. Se lleva su punto extra. A ver. ¿Por qué no benévolo? ¿Mm? ¿Por qué? ¿Qué es benévolo? Sáquenlo por la palabra así como dadivoso. Malicioso. Malvado. Te leo el significado, ¿ah? La RAE dice que benévolo es una persona que tiene buena voluntad o simpatía hacia las personas y sus obras. Pregunto, ¿qué marco? ¿Benévolo o tacaño? Año. Muchos pensaríamos que benévolo suena como una palabra ácido, malo, ¿no? De maléfico. Malvado. No, pero benévolo, te vuelvo y te repito, es una persona que tiene buena voluntad y simpatía hacia las personas, incluso hacia las obras que le da a las otras personas. ¿Sí? Es muy parecido a dadivoso, que si arriba fuera dadivoso, debajo la mejor opción para marcar dadivoso es benévolo, por ejemplo. Descuidado. Vamos terminando ya. Descuidado. Desalineado, Miss. Ya, a ver. Puede ser eso.
porque los otros no. Amafiado. ¿Qué será amafiado? Uy, Dios mío, ya se me durmieron ya. ¿Cómo es posible? Amafiado, ¿qué es? Se ha mafiado, se ha... como hago un ejemplo, estoy caminando por una calle y hay dos jóvenes que se han amafiado para robarme. ¿Qué entiendes ahí? ¿Mm? ¿Qué podría ser? Estoy pasando por la calle muy tarde y hay dos jóvenes que se han amafiado para robarme. Ya, pero mafia, o sea, ¿en qué? Atacado. Se han confabulado, ¿no? Se han puesto de acuerdo. Se han confabulado los dos, se han conversado, han dicho, ¿sabes qué? Allá lo que está pasando, lo vamos a robar porque mira lo que tiene en la cartera. Mira. Se han confabulado, se han puesto en acuerdo para que hagan algo. ¿Será lo mismo que descuidado? No. No. Esto no. Descartado, mafiado. Descartamos a mafiado, descartamos retirado, no tiene nada que ver con descuidado. Despido y desaliñado. Desaliñado. Desalineado. Miss. Desalineado. Entonces, te vas dando cuenta que mucho también aquí tiene que ver el tema de el uso lógico de las palabras, de análisis de cada palabra y cómo eso se une a la palabra principal, que es la que está acá arriba. Termino con esta, no, me queda una más. Exuberancia. Esta persona es exuberante, esta mujer es bastante exuberante. ¿Qué será? Fiero. ¿Qué es cuando una mujer es exuberante? A ver. Cuéntame. Piero? Se me fue, Piero. Se fue a dormir ya. No, profesora, Ahí sigo estás, acá. ahí estás. Ahí estás. Piero, ¿qué significa cuando una mujer, por ejemplo, es exuberante? Se podría decir cuando es una mujer hermosa o bien arreglada. O que tiene medidas bastante pronunciadas. Claro, con ¿No? el físico, Que tiene buen cuerpo. Mira, tiene buen cuerpo. Esto es una persona exuberante. Mira, si es una mujer exuberante, y vamos por ahí el ejemplo, para entender un poco de qué opción marcar, vamos con escasez. ¿Es escaso? Miss, ¿Es abundante? No. ¿Festivo o raudal? raudal podría ser. Abundante. Raudal, ¿Significado de raudal? Abundancia, creo. Miss. Ya, abundancia. Raudal es básicamente el agua que corre violentamente por un caudal, ¿cierto? Es un raudal de agua, una abundancia de agua, pero que es un conducto de agua, raudal. Pregunto, exuberancia, escasez, abundancia, festivo, raudal. Abundancia. ¿Los demás qué dicen? ¿Ahí? Abundancia, Miss. Sí, Miss. Abundancia, mía, me quiero ir a dormir, por favor, no me duermas en mi clase, me lo siento. Renacimiento. Mira, renacimiento.
Analiza la palabra renacimiento. ¿Qué será? Alumbramiento nuevo, permanencia, algo constante o resurgimiento. 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 Listo, perfecto, muy bien. ¿Pero necesitas un diccionario o no? Porque analizaste las palabras. Eso es lo que quiero que hagas, que analices las palabras. Perplejo, se quedó perplejo. Indeciso, seguro, firme. Mira, para empezar, aquí seguro y firme son sinónimos ellos dos, ¿ah? Si le dices no a uno, le tendrías que decir no al otro, ¿ah? Que son sinónimos entre ellos. Pregunto, ¿cuál es tu opción? Turbado. Pato. Pues de hecho, turbado. Ay, ¿dónde está mi? No, indeciso. ¿Has pensado en indeciso? No, turbado. Turbado es la mejor opción que tiene. Vamos por la última, porque les iba a decir, les voy a mandar la PPT y la 21 a la 26, 27 son puntos extras que reviso la siguiente clase. ¿Ya? Apaciguar. ¿Qué será apaciguar? Serenar, enfurecer, mira la diferencia. Sereno, Sereno. serenar, enfurecer, maltratar o enojar. Serenar. Serenar. Sereno. Ya ves, tan fácil, serenar. Reparo, desarreglo, descomposición, restauración o malograr. Ahí solo hay una. Restauración. Restauración. Perfecto. Restauración. Vocero. ¿Qué es un vocero? Hay partidos Portavoz. políticos que tienen voceros. Muy bien. Es un portavoz. Es un amigo, no es un individuo, no es un participante, es un portavoz. Oculto. Escondido. Fácil, ¿ah? Escondido. Estas últimas fueron muy fáciles. A ver qué digo. Ahí ya listo en el chat. Les acabo de leer. Bueno, como les decía, yo les mando entonces con el profesor Eduardo, les mando esta PPT que los convierto en PDF y la próxima clase tengo opción a 2, 4, 6, 7. Yo pregunto a 7 personas y tienen la opción de ganar su punto adicional en su evaluación final. ¿Ya? Estas son las que vamos a hacer en forma de recordaris la siguiente clase. Lógico, la palabra que yo seleccione como sinónimo de dandy debe calzar acá, en la cantidad de letras que aparecen aquí. No que tenga menos ni que tenga más, que calce exactamente con la cantidad de letras de los cuadraditos que están aquí. ¿Entendimos? ¿Quedó claro eso? Miss. Muy bien. ¿Cómo? No le escuché, Ya, repito entonces. La próxima clase empiezo con esto, que es el resuelve el crucigrama. Voy a dar opción a 7 personas para que ganen 2 puntos adicionales para su evaluación final del mes. ¿Qué voy a hacer? Por ejemplo, hago el ejemplo, ¿no? Clarita, sinónimo de dandy. Si está Clarita y responde dandy y esa palabra calza acá como sinónimo, ganó sus 2 puntos. Debo estar temprano y debo hacerlo antes para que, recuerda, la palabra debe calzar. No me deben sobrar cuadrados ni me deben faltar cuadrados. Debe buscar una palabra que en sinónimos calce con la cantidad de letras. ¿Entendimos? Sí, Miss. ¿Sí? ¿Claro? Sí. Perfecto, muy bien. Dejo de compartir y los dejo con el profesor Eduardo. Conmigo será hasta el día miércoles que empiezo, por si acaso, con esta última PPT. Y ahorita mismo le mando al profe al WhatsApp para que lo comparta con ustedes. ¿Sí? Un gusto trabajar con ustedes esta noche. Que pasen lo que resta de noche. Muy bien. Descansen. Nos vemos. Nos vemos, hasta luego. Buenas Hasta noches. luego, profesor. Profesora se va a ustedes, ¿no, chicos? Un segundo. A ver. 15, 14, 13. Cada vez menos.
Ay, muchachos, me respondan rapidito para que se puedan ir, ¿ya? Piero Ineo. Presente, profesor. Muy bien, gracias. Geraldine Salcedo. ¿Está?